The river runs red, but the snow is black. Cold, harsh, icy winter, freezing night. I can wrap my mind around what has happened here tonight. The darkness of the vials, too much I give in, I give up. Una tarde primaveral en un lugar de hermosa naturaleza sueca, dos hombres, Ulle, de 42 años, padre de 2 hijas, y Robert, de 30 años, padre de un hijo y una hija, yacen muertos en la carretera, ejecutados a poca distancia. Uno de ellos con un disparo en la nuca y el otro con un disparo en la frente. Los asesinos ya se han ido, pero uno de ellos está gravemente herido y sus compinches no pueden llevarlo al hospital. Este es un caso que cambiará el país de Suecia para siempre. Bienvenidas y bienvenidos a Entre Tinieblas Nórdicas, el podcast en el que se relatan los casos policiales más misteriosos y escalofriantes de los países nórdicos. Abrígate y sumérgete entre las tinieblas de Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia. Hola, bienvenida al penúltimo episodio de la primera temporada de Entre Tinieblas Nórdicas. Hola Linda, ¿cómo estás? Yo bien, aquí luchando con la llegada poco a poco del invierno aquí, ¿no? Sí. Y tú estás un poquito resfriada, ¿verdad? Sí, un poco. Sí, todo el mundo se resfría ahora en el otoño. Pero por suerte has podido venir para hacer este episodio conmigo. Vale, empezamos, ¿no? Sí, empezamos. En febrero de 1999, 3 personas roban 2 coches en Linköping y Norrköping, 2 ciudades al sur de Estocolmo, en Suecia. Por la tarde del mismo día los usan para robar un supermercado. Uno de ellos entra enmascarado en la tienda, armado con un hacha y una pata de cabra. Quiere robar el dinero de la caja registradora, pero la cajera no está en su puesto. Y cuando el ladrón intenta abrir la caja con la pata de cabra, un cliente del supermercado lo empuja con su carrito de la compra. La reacción del ladrón es intentar golpear al cliente con el hacha. Por suerte, el cliente logra esquivar el golpe y en lugar de la cabeza, el filo del hacha le da en el hombro y en la nuca, pero no se hace ninguna lesión grave. El ladrón sale corriendo sin poder llevarse nada. Además, uno de los empleados de la charcutería del supermercado sale corriendo detrás del ladrón. Coge una bicicleta y lo comienza a perseguir. Y la persecución los lleva a Systembolaget. Y ahora creo que tenemos que explicar un poco, ¿no? qué es Systembolaget. Bueno, Systembolaget es una cadena de tiendas estatales en Suecia que tiene el monopolio de la venta de bebidas alcohólicas. Esto quiere decir que en Suecia no se puede comprar vino o cerveza, al menos no de cierto porcentaje de alcohol, u otras bebidas alcohólicas en como supermercados, otras tiendas. Solo se puede comprar en Systembolaget. Sí. Y Systembolaget fue fundado en 1955 y su principal propósito es reducir los daños sociales y de salud asociados con el consumo de alcohol, promoviendo un consumo responsable. A través de ese sistema, el gobierno sueco controla la disponibilidad de alcohol y reduce el acceso, especialmente para menores de edad. Y esto igual, suena muy bien, pero también hay que comentar que esto hace que el alcohol sea muy caro en Suecia. Sí. Y los otros países nórdicos, todos menos Dinamarca, también tienen este mismo sistema, solo que se llaman otras cosas en los otros países. En Noruega, por ejemplo, se llama Vinmonopolet, lo cual significa como el monopolio del vino. Y en Finlandia se llama Alko. Algo muy poético, muy. Sí, es un poco cómico, Alko.
Bueno, entonces, el ladrón del supermercado está yendo hacia Systembolaget y lo persigue el charcutero. Y justamente en Systembolaget están robando los otros 2 ladrones del trío delincuente. Y ellos han tenido más éxito porque han podido acceder a algo de dinero. Uno de los ladrones sale de Systembolaget con una pistola en la mano. El charcutero solo está armado con una escoba que encontró saliendo del supermercado. Pero aún así, muy valientemente, comienza a darle al ladrón armado con la escoba. Entonces el ladrón alza la pistola hacia la cabeza del charcutero, pero en lugar de dispararle a la cabeza, baja el arma y lo dispara en el muslo. Unos 3 meses más tarde, en el mes primaveral de mayo, los mismos 3 delincuentes roban un banco. La cerradura de la caja fuerte del banco tiene un cerrojo de tiempo y los ladrones tienen que esperar 15 minutos para poder abrirlo. Uno de los ladrones se lleva a una empleada para que le ayude a abrir la caja fuerte. La pobre empleada tiembla tanto del miedo que casi no logra abrir la caja con las llaves. Los ladrones se llevan una buena suma de dinero y los empleados del banco quedan traumatizados de por vida. Sin embargo, esto no fue lo peor que hicieron estos 3 personajes aquel día de mayo de 1999. Pero antes de que sigamos hablando sobre lo que pasó después del atraco al banco, voy a hablar un poco sobre quiénes son estos 3 delincuentes. Entre tinieblas nórdicas. Y la verdad es que solo al escuchar el nombre del primero, se me ponen los pelos de punta. Es como la misma reacción como cuando escucho el nombre de Juha Valjakala, el finlandés del que hablé en el episodio 2, que mató a una familia en el norte de Suecia. Ahora se trata del infame Jackie Arklöv. ¿Te suena ese nombre? Sí, un poco. Un poco. Jackie nació en Liberia en 1973 y llegó a Suecia con 2 años para vivir con una familia adoptiva en el norte de Suecia. En los años 80 en Suecia no había para nada tantos inmigrantes africanos o otra gente de piel oscura como hay ahora en Suecia, ¿no? Sobre todo no en los lugares pequeños. Yo, por ejemplo, crecí en el campo. Y en mi escuela primaria había solo 2 personas de piel oscura. Era un niño y una niña que eran hermanos y eran adoptados de la India. Y eso era como lo más exótico que hubo durante mi tiempo en la escuela primaria. Sí. Por tanto, Jackie se destacaba entre los niños de su escuela por su piel oscura y los otros niños lo acusaban o se burlaban de él o se metían con él. O como se quiera decir, no sé muy bien, la palabra en sueco es mobbing, Sí. en inglés es bullying, pero no sé, en español creo que no hay una traducción exacta, ¿no? No creo. Pero bueno, los niños se comportaban mal con él, ¿no? Por tener la piel oscura. Y aún así, Jackie se hace nazi. Y es verdad que ser racista y ser nazi no es lo mismo. No. Aunque estaba pensando que en sueco las 2 palabras son muy parecidas, ¿no? Sí, muy. Es nazist y racist, ¿no? Mm. Pero no es lo mismo. Pero normalmente esas 2 ideologías van de la mano, Sí. ¿no? Y bueno, resulta como muy difícil comprender cómo alguien de origen africano que de niño es acusado por su piel oscura quiera convertirse en nazi. Pero pienso que hay más cosas que son difíciles de entender con este personaje. Bueno, después del colegio, Jackie hace el servicio militar y allí se le despierta un interés por las armas. En 1993, con 20 años, se va como mercenario a la guerra de Yugoslavia. Pero solo 2 años más tarde es arrestado y condenado por crímenes de guerra. Y primero le dan 13 años de cárcel. Y luego hay un segundo juicio y allí se cambia a 8 años. Pero solo 1 año más tarde le ofrecen la posibilidad de regresar a Suecia. Y cuando llega aquí, también es arrestado y acusado por lo mismo.
pero hay problemas con las declaraciones de testigos porque piensan que el juicio resultaría demasiado caro, ya que tendrían que traer a muchas personas de ex Yugoslavia a Suecia para que den sus testimonios. Y al final no hay juicio y simplemente lo ponen en libertad. Es una locura. Es una locura completamente. Sí, tendría que haberse quedado en Yugoslavia cumpliendo su condena ahí, pero bueno. El segundo ladrón de este trío, ¿no?, de ladrones de banco es Andreas Axelsson. Nacido en Suecia y antes del atraco del banco no tenía antecedentes penales. Andreas había logrado esquivar el servicio militar diciendo que era muy creyente y pacifista, lo cual resulta bastante irónico, ¿no? Sí, ¿no? Sobre todo considerando lo que está por venir en esta narración. Y además también es nazi. Entre otras cosas, había sido el editor responsable de una revista nazi titulada Stormpress, lo cual significa prensa de tormenta. El tercer ladrón se llama Tony Olsson, y él comienza con actividades delictivas como vandalismo y robos a una edad temprana. Es experto en robo de coches, y con solo 17 años roba un coche y con un amigo atracan una gasolinera. Y después le cuenta a su amigo que le había parecido divertido ver la cara de la cajera cuando él había quitado el seguro del arma. Es decir, le divierte ver el miedo en la cara de la gente. Y Tony también es nazi. Sí, claro. Sí, claro. Aparte del robo del auto y el atraco a la gasolinera, tiene otros antecedentes penales. Había sido condenado a 1 año y medio de cárcel por amenazar el dueño de una pizzería. Y aquí pienso que tenemos que comentar la cultura de la pizza en Suecia. Sí. Porque la cantidad de pizzerías que hay en este país, no creo que haya nada semejante en ninguno de los otros países nórdicos. No. Es como en cada pueblito hay al menos una pizzería. Al menos. Al menos, sí. Y también hay que comentar, ¿no?, que la gran mayoría, tanto de los dueños como de los empleados en las pizzerías, son extranjeros. Sí. Tony también había puesto una bomba en un parqueo. Y en 1997, su propia madre, supuestamente, y digo supuestamente porque esto de que haya sido su propia madre, solo lo encontré en una fuente, así que no estoy totalmente segura. Pero supuestamente su propia madre le ofreció 60,000 coronas suecas, lo cual equivale a 5,000 euros y $5,400, pero en el 1995, por matar a una madre con niños pequeños. Por suerte, la policía lo arrestó fuera de la casa de la pensada víctima y Tony fue condenado a 6 años de cárcel y era esta condena que estaba cumpliendo cuando participó en el atraco al banco. Y aquí podemos preguntar, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible, ¿no?, que pueda robar un banco, ¿no?, si está cumpliendo una condena de prisión? Sí. Y sí, eso es una buena pregunta. Eso en sueco se llama permission, ¿no? Okay. En español creo que se dice permiso sin vigilancia. Sí. Y eso es cuando se les da permiso a los delincuentes pasar unas horas o unos días fuera de la cárcel. Y a Tony le habían dado permiso para ir a un concierto de Metallica. Ay, qué amable. ¿No? Sí, yo esto no lo entiendo. No lo entiendo. Yo puedo entender si le dan permiso para ir al funeral de un pariente. Una emergencia familiar o algo así, pero para disfrutar un concierto, cuando se ha cometido un crimen muy grave, no lo entiendo. No. Pero bueno, vamos a hablar de eso más tarde. Entonces, Jackie, Andreas y Tony, este trío de nazis delincuentes, cometieron varios robos juntos. Algunos se han podido mostrar que fueron ellos y otros solo se sospecha que fueron ellos. Bueno, ahora estamos de vuelta en mayo 1999 y estamos en Kisa, un pueblo de unos 4,000 habitantes, más o menos entre Estocolmo y Gotemburgo, en el interior del país. Y allí el trío está robando un banco. Kenneth Eklund es jefe de la policía local de Kisa
es el único policía de la zona que está en servicio cuando llega la alarma del atraco. Y estando solo, no puede hacer nada más que ir al banco y observar lo que está pasando. Ve que uno de los ladrones, luego sabemos que es Tony Olson, está de guardia fuera del banco, y cuando Tony ve al policía, lo apunta con su arma como para decirle: no te atrevas a acercarte. Pero cuando los 3 ladrones se van, Kenneth los persigue. El policía sabe que normalmente los atracadores de banco suelen tener un segundo vehículo de escape esperando en algún lugar, y Kenneth quiere ver dónde para poder reportarlo a sus colegas. Pero de repente, después de una curva, Kenneth se da con la sorpresa de que los ladrones han parado en medio de la carretera, y aunque Kenneth frena con toda su fuerza, su auto para a solo 50 metros de donde están los atracadores, y los 3, acercándose lentamente hacia el auto de policía, comienzan a disparar. Kenneth sabe que su único chance de salvarse la vida es abandonar el auto, porque el auto está fuera de servicio debido a los muchos disparos que ya ha recibido. Así que, aunque no cree que vaya a sobrevivir, Kenneth abandona el auto de policía y sale corriendo hacia un pantano. Los ladrones disparan y también tiran 3 granadas de mano tras él, pero Kenneth logra esconderse entre los juncos del pantano y como de milagro se salva. Mientras que Kenneth está escondido entre los juncos, escucha voces y ve a una persona acercándose con algo negro en la mano. Kenneth piensa que es uno de los ladrones que viene con un arma a terminar con su vida. Alza su arma para tratar de defenderse, sin embargo, por alguna razón no dispara, y resulta que no es uno de los ladrones, sino un periodista con una cámara en la mano. El trío delincuente ya se ha largado del lugar. Después del atraco, Andreas maneja, Tony está en el asiento delantero y Jackie en el asiento trasero. En un camino en el bosque tienen otro auto, un Toyota, esperándoles. Cada vez que se cruzan con otros autos por la carretera en el campo primaveral de Suecia, Jackie y Tony se agachan para que parezca que haya una sola persona en el auto. ¿Tú ya sabes lo que va a pasar o no? No, ¿No? la verdad ¿Vale? que no. Vale, muy bien, muy bien. Así es más emocionante también. Los 2 policías, Ulle Borén y Robert Karlström, trabajan en otro distrito policial cerca de Kisa. Si no tienen ninguna misión en su distrito, su trabajo es ayudar en el distrito vecino, y ahora escuchan en la radio sobre el atraco y la huida del trío. De Kisa hay muchas rutas de escape que podrían tomar los atracadores, y Ulle y Robert no pueden saber si el trío va a pasar por donde están ellos o no, pero de todos modos se meten en su auto de policía, se dirigen a la carretera y se van hacia Malexander, otro pueblito por allí. Se paran en un lugar que se llama Sommarhagen, eso significa el corral veraniego. Los 2 policías ven un Toyota con una sola persona, apuntan el número de la placa y por alguna razón deciden perseguirlo. Por el camino se ponen en contacto con la centralita para que les averigüen quién es el dueño del auto. El empleado en la centralita dice que escucha cómo uno de los policías le comenta a su colega que el Toyota se mueve de forma extraña. Parece que los atracadores han descubierto que la policía les está siguiendo. Probablemente Ulle y Robert no saben que estos delincuentes acaban de intentar asesinar a un colega suyo. Es decir, no saben con qué tipo de personas tienen que ver. Justo después de una curva, en un lugar muy bonito con naturaleza hermosa, el trío nazi se para y cuando el auto de policía se asoma por la curva, comienzan a disparar directamente desde la luna del asiento de atrás. Nuevamente, por milagro, los disparos no dan con ninguno de los 2 policías y ellos se lanzan fuera del auto, cada uno en un lado del vehículo.
El trío de atracadores sigue disparando y le dan en la mano izquierda y la rodilla derecha de Ulle, pero no son heridas graves. Todavía puede moverse y intenta escaparse por una zanja. Pero los ladrones lo alcanzan y de manera fría y despiadada lo ejecutan con un disparo en la nuca. Horrible. Su colega Robert también es asesinado sin compasión ni remordimientos, con un disparo en la frente a solo un par de centímetros de distancia. En los dos asesinatos, una de las armas de servicio de los mismos policías es la que se usó. Pero los policías también llegaron a dispararles a los ladrones antes de morir, y Andreas ha recibido un disparo en el estómago. Tony le ayuda a Andreas a entrar en el auto y se pone en el asiento del conductor. Tony se ha dado cuenta de que Andreas está gravemente herido y que si no recibe atención médica pronto se va a morir. Pero ir al hospital está fuera de cuestión, claro. Sí, claro. El señor Lasse, de 60 años, ha ido a poner gasolina en su auto. De camino vuelta a casa en Malexander, un Toyota le obliga a pararse. Jackie sale del auto y le explica que Lasse tiene que ayudar a su amigo que acaba de sufrir un accidente. Lasse acepta ayudar, pero quiere que otra persona vaya con ellos, algo que Jackie y Tony se niegan a hacer. Dicen que tienen que regresar al lugar del accidente. Pero Lasse se da cuenta de que no se trata de ningún accidente, sino que se da cuenta de que Andreas ha sido disparado y entiende que se trata de algún conflicto criminal. De todos modos, Lasse lleva a Andreas a la clínica más cercana, lo cual le salva la vida. Justo antes de llegar, Andreas levanta la mano un poco y Lasse ve que tiene una pistola. Pero Lasse le mueve la mano del gravemente herido de manera que se le cae el arma por la ventana. Andreas es el primero del trío nazi al que detienen. Sus compañeros están intentando huir por caminos pequeños en el bosque por la zona de Malexander. Al final llegan a una granja donde no parece haber nadie. Esconden el auto en un granero. Dudan en si quemarlo para cubrir el rastro, pero a la vez arriesgar ser descubiertos por el humo, o dejar el auto lleno de pruebas y pistas de lo ocurrido. Deciden dejar el auto y buscar otro. Intentan robar otro, pero no lo logran y Tony se corta con el vidrio de la luna. Entonces Tony llama a su novia, quien ha estado viendo las noticias sobre el robo y los asesinatos. Tony le dice que lo venga a buscar. Pero la novia, que se llama Rebecca, está tan nerviosa que se pierde por el camino. Sin embargo, al final, Rebecca encuentra a su novio delincuente escondido detrás de un árbol. Casi 900 policías y Nationella Insatsstyrkan, lo cual sería las Fuerzas Especiales Nacionales, colaboran en la búsqueda de Tony y Jackie. Investigando a Andreas, descubren una conexión entre él y Tony y también dan con la información de que Tony está con permiso sin vigilancia. Y pronto también dan con el nombre de Jackie y por tanto ya saben a quiénes están buscando. El plan de escape de Jackie es tomar el tren a Estocolmo. Al llegar a la capital, Jackie entra en un restaurante, pero se comporta de forma tan extraña y confusa que dos mujeres lo llevan a emergencias psiquiátricas y poco después es arrestado. Ahora del trío nazi solo queda Tony, el que fue recogido por su novia Rebecca. La policía la interroga varias veces, pero ella no les revela nada. Resulta que Rebecca lo había llevado a una gasolinera para que pueda limpiarse la sangre de Andreas y posiblemente la sangre de los dos policías también. Y luego siguen la huida, Rebecca en el asiento del conductor y Tony escondido debajo de un abrigo en el asiento trasero. Pasan por una barricada policial, pero no les controlan la identidad y así pueden seguir su huida. Logran salirse del país y por vía de Dinamarca llegan a Alemania.
Ahí pasan una noche en un hotel y luego Tony sigue el viaje solo, vuela a Ámsterdam y finalmente a Costa Rica. Estando en Costa Rica, Tony llama a su madre y la madre viaja hasta Costa Rica y convence a su hijo a entregarse a la policía, porque la mamá ya no aguanta más la presión que toda la familia ha recibido por parte de la policía, que tiene rodeada su casa y pinchado el teléfono. Responsabilízate por tus actos, le dice a su hijo de 27 años. Y Tony le hace caso a su madre. Tony Olsson ha creado una asociación nazi con el nombre Nationella Republikanska Armén. Eso sería el Ejército Republicano Nacional. Y el objetivo de esta asociación es luchar contra el Estado sueco, que consideran su enemigo principal, y la lucha se financiaría con robos de banco y otros atracos. En el juicio, el trío no quiere contar nada sobre lo que pasó en Malexander. Niegan tener nada que ver y se echan la culpa el uno al otro. Lo único en que los tres concuerdan en sus relatos es que cada uno de ellos dice que no vio nada, no hizo nada, y ninguno de ellos supuestamente se dio cuenta de que 2 policías perdieron la vida ese día. Por suerte, nadie les cree. Sí, claro. No se sabe cuál o cuáles de los 3 delincuentes asesinó a los 2 policías, pero igual los 3 son condenados a cadena perpetua por homicidio. Y aquí tenemos algo importante, porque esto se pudo hacer, es decir, se pudo condenar a los 3 por homicidio sin haber podido comprobar exactamente quién fue el que disparó los últimos disparos que mataron a los policías, porque se hizo un cambio en la ley y se añadió algo que en sueco se llama medgärningsmannaskap, gemensamt och i samförstånd. Y es un poco difícil traducir eso, pero sería algo como complicidad de cómplice, conjuntamente y de común acuerdo. Sí. Es decir, cuando no se sabe quién hizo qué, pero que no importa porque todos estaban... ayudaron, ¿no? Sí, exactamente. Y esto se hizo a raíz de otro asesinato que había ocurrido aquí en Gotemburgo 9 años antes. Era un anciano que fue asesinado y se sabe que había 3 personas en el lugar del crimen, pero como no se pudo comprobar cuál de las 3 personas lo mató, no se pudo condenar a ninguno de ellos por nada. Pero gracias al cambio de la ley, esta vez sí se pudo condenar a los 3, porque se considera que eran cómplices en lo que pasó. La novia de Tony, Rebecca, también es condenada por complicidad. O en sueco se llama skyddande av brottsling, es decir, por protección, ¿no? Protección, sí, por proteger y ayudar a uno de los criminales. 2 años después de los asesinatos, se publica un documental sobre los sucesos en Malexander. Y en este documental salen los familiares de los 2 policías. Y Jackie Arklöv, estando en la cárcel de Kumla, una de las cárceles de alta seguridad de Suecia, él ve este documental y después pide hablar con un interrogador. Dice que no piensa hablar sobre lo que hicieron sus compinches, pero sí ahora quiere hablar sobre sus propios actos aquella tarde de primavera en Malexander. Ya que explica que ya no quiere mentirles más a los amigos y familiares de los policías y admite que fue él quien los ejecutó. Cuenta que después de que los 2 policías habían abandonado su auto, los 2 estando heridos, uno está echado en la carretera detrás del auto y el otro en la zanja hacia donde había corrido para tratar de salvarse, ya que dice que su arma deja de funcionar. Y entonces es cuando encuentra el arma de uno de los policías ahí echado en la carretera y la coge, se acerca a Ulle, que está en la zanja, y lo dispara en la nuca.
Luego se acerca a Robert, que está un poco detrás del auto de policía, y lo dispara en la frente. Describe que no sabe por qué lo hizo, ni en qué pensó cuando lo hizo. Comenta que fue como un acto militar. No hay que pensar, solo actuar, como si estuviera en una guerra. Jackie dice que ni siquiera sabe si los dos policías estaban vivos cuando los disparó, ya que no se movían ni emitían ningún tipo de sonido. Esto demuestra que Ulle y Robert estaban totalmente indefensos cuando fueron asesinados a sangre fría. Jackie explica que después, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, sintió una tremenda vergüenza y entonces pensó que nunca podría reconocer lo que acababa de hacer y por eso mintió en el juicio. Jackie informa al interrogador que había tirado todas las armas, tanto las armas de los atracadores como las armas de los policías, a un lago y efectivamente se las encuentra allí luego. Pero el dinero que se llevaron del banco nunca se encontró. Fueron 2 millones de coronas, lo cual equivale a 174,000 euros o $180,000 americanos. Pero tenemos que pensar que fueron 2 millones de coronas suecas en 1999. Sí. Este dinero equivale hoy en día a unos 280,000 euros o casi $300,000. Y ese dinero nunca se encontró. No. Desde un punto de vista jurídico, la confesión de Jackie no cambia nada. La cadena perpetua de los 3 delincuentes nazis sigue en pie. Pero para los familiares de los policías sí que significa mucho por fin saber exactamente qué fue lo que pasó. Se les permite a los familiares escuchar la confesión grabada de Jackie y en 2020 sale una serie documental de un podcast de la radio sueca en la que se puede escuchar esta confesión. Y la verdad es que se ponen los pelos de punta cuando se escucha. Jackie también informa que está dispuesto a encontrarse con las víctimas del atraco del banco y los familiares de los 2 policías. La empleada a la que se llevó para abrir la caja fuerte va a la cárcel a encontrarse con él. Y ella explica que, aunque fue lo más terrible y duro que ha hecho en su vida, al mismo tiempo fue lo mejor que ha hecho. Ella dice que al hablar con el atracador, escuchar su visión de los sucesos y poder explicarle a él su experiencia de lo ocurrido, fue como resolver un puzzle. Sí. Y pienso que muchas veces es así, ¿no? Que cuando has vivido algo muy traumatizante, necesitas como entender qué fue exactamente lo que pasó, ¿no? Sí, claro. Es una forma de alguna manera curarse, ¿no? Jackie parece que es sincero en su intento de remediar los daños que causó, pero esta empleada dice que, aún 21 años después, sigue traumatizada por lo que vivió. Aunque lo amaba, no pudo volver a su trabajo en el banco y todavía hoy en día le cuesta mucho entrar en un banco cualquiera. Vive constantemente nerviosa y pasa mucho tiempo encerrada en su casa. No se atreve a salir de noche. El atraco al banco duró 20 minutos y estos 20 minutos le cambiaron la vida para siempre. Tony Olsson tiene varios hermanos y hermanas y uno de ellos tenía 14 años cuando su hermano mayor fue encarcelado por robo y asesinato de los policías. Este hermano cuenta cómo su familia recibió a diario cartas con amenazas de muerte y que su padre tuvo que acompañarlo a él y a sus hermanos pequeños al bus para ir a la escuela todos los días por el miedo de que alguien les hiciera algo. Con esto debemos recordar que no sufren solamente los familiares de las víctimas. Muchas veces sufren los familiares de los delincuentes también. Sí, claro, no tienen la culpa. No tienen la culpa, no. Y un dato curioso aquí es que este hermano, él tuvo que cambiar de escuela, de Örebro a Kumla. Y si te suena Kumla es Sí. porque es la misma ciudad donde está la cárcel de alta seguridad, donde estaba Jackie cuando vio el documental del caso.
el hermano pequeño de Tony tuvo que cambiar de escuela de una ciudad a otra ciudad cercana porque los niños en la escuela lo maltrataban por ser el hermano de un asesino de policías. Y la razón por la que comento esto es porque yo soy de Kumla. Yo crecí en una casa en el campo fuera de Kumla. Y esta cárcel de alta seguridad, donde están muchos de los peores delincuentes del país, está en las afueras de la ciudad y está a solo 2 kilómetros de la casa donde yo crecí y donde viven mis padres todavía. Y, sí, y la verdad es que desde la ventana de la cocina de mis padres se ve el muro de la cárcel. No. Sí. Así que es la broma de aquí en Suecia todo el mundo conoce Sí. el nombre de esta ciudad es muy pequeña y solo se conoce por la cárcel. Entonces cuando me encuentro con gente de otras partes y me preguntan de dónde soy, pues siempre es la broma de que, ay, te escapaste o estás con permiso sin vigilancia, cosas así. Toda la vida he tenido que escuchar eso. Y bueno, entonces el hermano pequeño de Tony fue a una escuela en Kumla y en Kumla solo hay 2 escuelas. Entonces yo no sé a cuál de las 2 fue él, pero puede ser que haya sido la misma que yo. Sí. Pero él tiene como 10 años menos que yo, así que yo fui antes, ¿no? Como comenté antes, Jackie cometió terribles crímenes de guerra estando de mercenario en ex-Yugoslavia. Y en 1996 lo trajeron a Suecia y aquí fue acusado por estos crímenes, pero no se pudo realizar un juicio, ¿no? Sin embargo, en 2000, con el juicio de los asesinatos en Malexander, sale a la luz nuevamente los crímenes cometidos en ex-Yugoslavia. Y esta vez, con la nueva tecnología, se puede interrogar a los testigos por videollamada. Lo que hizo Jackie en la guerra, entre otras cosas, fue torturar prisioneros de guerra musulmanes y maltratar mujeres embarazadas. Y él es la primera persona en la historia de Suecia acusada por crímenes de guerra y fue condenado a 8 años de cárcel por violaciones del derecho internacional. Al inicio de este episodio comentaba que los asesinatos de los 2 policías en Malexander es un caso que cambió al país de Suecia para siempre. Una de las cosas que pasaron fue que se vio cambiada la administración penitenciaria. Como expliqué antes, cuando ocurrieron los asesinatos, uno de los delincuentes, Tony, estaba con permiso sin vigilancia, ¿no? Es decir, estaba encarcelado, pero le habían dado un permiso para pasar un tiempo fuera de la cárcel, más específicamente para ir a un concierto de Metallica, cosa que nunca hizo, porque para entonces estaba escondiéndose en los bosques que rodean Malexander. Las reglas que rigen los permisos sin vigilancia se hicieron más estrictas después de este caso, y ahora es más difícil conseguir un permiso sin vigilancia. Otra cosa que fue un tremendo escándalo es que cuando Tony está en la cárcel cumpliendo su condena por querer matar a una madre con 2 niños pequeños, es decir, antes de todo esto, entonces él forma parte de un proyecto de teatro junto con un pequeño grupo de otros prisioneros. Y este grupo escribe una carta a Lars Norén, y Lars Norén es un director de teatro conocido. Y él acepta formar parte del proyecto. Y juntos arman una obra teatral titulada 7-3, en la que los prisioneros actúan como ellos mismos. Y 7-3 es el código que se usa para los prisioneros condenados a condenas largas y que se considera que tienen un alto riesgo de fuga. Hay un equipo de filmación que graba todo el proyecto y luego se hizo un documental. Y Lars Norén, el director, él quiere trabajar con el proyecto fuera de la cárcel y se les da permiso a los prisioneros pasar los días en Estocolmo trabajando con la obra de teatro. En una escena de esta obra, los prisioneros están haciendo flexiones con los torsos desnudos. Y a Tony se ve con tatuajes negros en su piel blanca. Son dibujos de un arma automática y un símbolo nazi. Una de las escenas llega a ser muy discutida y muy criticada,
porque en ella Tony y sus compañeros expresan libremente sus ideas nazis. En la prensa se pregunta si realmente se debe permitir que se expresen ideas nazis libremente solo porque forman parte de una obra teatral. Sí. Es Andreas Axelsson, es decir, uno del trío nazi, el que fue disparado en el estómago, pero después, ¿no? Pero él hace de chofer para llevar a los prisioneros de la cárcel al lugar donde trabajan con la obra y luego de vuelta. El día después de la última actuación de la obra, Tony tiene permiso nuevamente. Y como comenté antes, esta vez es para ir a este concierto de Metallica. Pero como ya sabemos, nunca fue porque aprovechó su permiso para robar un banco. Sí. Y obviamente esto despertó discusiones y crítica hacia el sistema de permisos sin vigilancia. Otras cosas que también cambiaron a raíz de este caso es que la formación de la policía cambió y se añadió una parte en la que se educa y se entrena a los futuros policías para que estén más preparados mentalmente ante situaciones muy violentas. Y la comunicación entre las diferentes unidades de la policía ha mejorado de manera que en una situación como la que pasó en Alexander, los policías que lleguen a un lugar o que se echen a perseguir a unos delincuentes ya sabrían si estos van armados o si ya han disparado a otra gente, etc., ¿no? En los últimos 121 años se ha matado a un total de 32 policías en Suecia. 2 de ellos fueron Olle Borén y Robert Karlström, que intentaron parar a 3 nazis atracadores de banco que ya habían intentado asesinar a un colega suyo. En el lugar de la ejecución de los 2 policías hay 2 piedras conmemorativas en las que dice: no tuvo la vida más larga quien más tiempo vivió. Quien más vivió fue quien mejor su vida llenó. No es el más rico quien más ahorró. No, el más rico es quien más regaló. Muy lindo. Si te ha gustado este episodio, sigue nuestro podcast y sigue Entre Tinieblas Nórdicas en Instagram o en Facebook para saber cuándo presentaremos el próximo crimen nórdico y para ver trailers y fotos de los episodios. En el texto del episodio puedes ver las fuentes en las que se basa el manuscrito. Cortina musical compuesta e interpretada por Martin Lernegren, voz introductoria Eduardo Jiménez Tornatore, manuscrito hecho y presentado por mí, Linda, en compañía de Sara. Gracias por escuchar Entre Tinieblas Nórdicas. Y pues nada, ¿tú conocías este caso de Alexander? No, conocí algunos de los nombres, pero el caso en completo no. No, Creo que pasó un poco... Fue hace mucho tiempo para ti, sí. Sí, pero Sí. en todos casos un caso muy complejo, con muchas personas, varias víctimas y mucha sangre y mucha muerte. Y creo que hay muchas cosas que se pueden discutir de este caso, pero creo que una de las cosas más importantes es el origen de cómo todo esto pasó. Y eso es de una ideología enferma. Sí. Totalmente. Sí. O sea que no hay justificación para eso. No, para nada. No. Y se ve que la mayoría de las personas que se adscriben a esta ideología y que son activas, son personas que han tenido una vida mala, ¿no? Sí. Como una niñez mala, que han sido maltratados en la escuela. O sea, son personas que no han encajado bien en la sociedad, ¿no? Y pienso que si se pudiera ver, reconocer cuando estos niños jóvenes, cuando están, ¿no? Como en esa situación, tal vez se podría evitar que llegaran a ser tan violentos. Pero hoy en día en Suecia la situación está todavía peor. No sé si con los nazis, pero sí definitivamente peor en cuanto a la violencia, ¿no? De gente muy joven.
Y yo escuché una entrevista con Sara, que es una de las hijas de uno de los policías de Ulle. Ella tenía 11 años cuando asesinaron a su padre. Y ella cuenta cómo no existía en su mente la idea de que alguien pudiera hacerle daño a su padre. Sí. Para ella su padre era como un superhéroe, Sí. ¿no? Un superhéroe inmortal. Y con solo 12 años ella estuvo en el juicio, ¿no? Y escuchó todo ahí. Pienso que con 12 años, qué fuerte, ¿no? Estar en un juicio allí, ¿no? Y bueno, todo esto pasó en 1999, ¿no? Y antes de eso, entre los años 1991 y 1993, ocurrieron casi 200 robos a bancos y a vehículos blindados al año en Suecia. Durante 200 robos al año. Fue una época en la que hubo muchísimos robos a bancos y a vehículos blindados. Hoy en día ya no, porque ahora ya no hay tanto dinero efectivo, ¿no? Como los cajeros casi ya no existen. Así que eso al menos ya es más difícil, ¿no? Lo que me parece muy importante es que han cambiado las reglas para la seguridad y la justicia, para que se evitan estas cosas, para que no mueran más policías, porque, bueno, para los que hacen un robo de banco o para que hacen una cosa mala que es contra la ley, ven a esas policías como personas que son ahí solamente como, no sé la palabra correcta en español, pero en inglés hay una palabra que me gusta que es collateral damage. Sí, creo que se puede decir daño colateral, creo, sí. Pero bueno, los ven así y son muertes que pasan todo el tiempo por el mundo. Sí, y luego no se paran a pensar en que estos son padres de familia. Sí, claro. Sí. Yo crecí con un papá que era policía durante casi toda mi niñez y siempre, bueno, me encantaba su trabajo porque tuvo historias divertidas, es decir, pero bueno, interesantes, quizás la mejor palabra, pero la familia siempre tiene ese miedo de que la persona no va a llegar a casa. Sí, y son esas cosas que dañan a la familia también, no solamente a la persona que ha muerto, sino las personas que se quedaron atrás, como por ejemplo la hija que era tan joven y sufrió tanto. Sí. Sí, también pienso que aunque lleguen sanos a salvo a casa, todo lo que tienen que ver, toda la miseria, todas las cosas horribles, eso les tiene que traumatizar también, ¿no? O sea, hay que tener la mente muy fuerte para ser policía y no volverse loco, pienso yo. Y bueno, yo agradezco a todos los que quieran ser policías, ¿no? Porque realmente, bueno, obviamente es un trabajo muy duro. Son superhéroes. Sí, totalmente de acuerdo. Sí.